Bienvenidos a esta quinta clase de Cuba comunista. Hoy vamos a hablar de 1970, la década del descalabro económico, la censura intelectual, el armamentismo internacional y también la fundación del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Desde fines de 1969, Castro proclama que 1970 será el año de los 10 millones, como meta de la zafra azucarera que culminaría el 15 de julio de ese mismo año, de 1970. El país se paraliza única y exclusivamente para dedicarse al corte y alzado de la caña. Se abandonan la ganadería y la agricultura, se moviliza toda la fuerza laboral hacia los centrales azucareros del país. Los militares fueron enviados a los cañaverales. El propio Castro salía en la televisión nacional dando los partes de los avances de la zafra. En mayo de 1970, 2 meses antes de la fecha tope, Castro anuncia en un acto público que no se logrará la meta de los 10 millones. El daño a la economía fue irreparable. Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Tras el apoyo de Cuba en 1968 a la invasión soviética en Checoslovaquia, Castro vuelve de lleno a la órbita soviética y se institucionaliza el modelo estalinista en la isla. En marzo de 1971 se promulga la Ley 1231 contra la vagancia. Con esta ley se pretende combatir el ausentismo a los centros de trabajo y la vagancia. Se impusieron medidas de sanción para hombres y mujeres que en edad laboral no tuviesen vínculos laborales. Los culpables podían cumplir desde arresto domiciliario hasta el internamiento en centros de rehabilitación por 2 años. Para aquellos acusados de sabotaje a la economía nacional, se impuso la pena de muerte. Quisiera aclarar que esta ley contra la vagancia es el preámbulo de lo que hoy por hoy se conoce como la ley de peligrosidad. El hecho de que una persona es peligrosa para el Estado sin haber cometido ningún delito. Esa persona es peligrosa. En este momento, en las cárceles cubanas, hay cientos y cientos de jóvenes cubanos que cumplen injusta prisión precisamente por esta ley de peligrosidad social, predelictiva. Quiere decir que no se ha cometido un delito, sin embargo, la persona está en prisión. En el mes de marzo de 1971, el poeta Heberto Padilla y su esposa Belkis Cusa Malé fueron arrestados, dando inicio a la represión contra la intelectualidad de la isla. Padilla fue detenido luego de recitar algunos de sus poemas en un acto de la Unión de Escritores de Cuba. Tras 38 días de cautiverio, el poeta salió públicamente recitando una mea culpa y autoincriminándose por ser desafecto a la revolución. La comunidad internacional se movilizó en apoyo a Padilla y a partir de ese momento se inicia el desencanto de muchos escritores y artistas del mundo con el proceso revolucionario cubano. El caso Padilla, como se le conoce en la historia, marcó el paso al estalinismo más ortodoxo, la represión ideológica y el fin del romance con el castrismo. Fidel Castro dijo: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y destacó claramente el carácter intolerante de su régimen con esta expresión. 61 escritores y artistas del mundo suscribieron una carta abierta a Castro en defensa de Padilla y de la libertad intelectual en Cuba. El 25 de mayo de 1972 murió tras 53 días en huelga de hambre el líder estudiantil Pedro Luis Boitel. Su muerte fue un duro golpe para el presidio político y para la Cuba que luchaba por la libertad. Pedro Luis Boitel era preso de conciencia y la huelga la inicia en protesta por los maltratos que recibía en la prisión El Castillo del Príncipe y para que respetaran sus derechos como preso político. Había luchado contra el régimen de Fulgencio Batista y fue candidato a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, contra el candidato del movimiento 26 de julio en 1959.
se separa del proceso en 1960 y es detenido en 1961 y condenado a 10 años de cárcel. Le agregan tiempo a su condena, prolongando el cautiverio. Al cumplir la condena inicial, pide abandonar la cárcel y el país. Inicia una huelga de hambre el 3 de abril de 1972 y fallece el 25 de mayo. Boitel era un esqueleto recubierto de piel que solo emitía quejidos. El teniente Valdés, jefe de la policía política del Castillo del Príncipe, dijo: "Yo no puedo hacer nada por él. Informaré al Ministerio del Interior el estado en que se encuentra y que la superioridad decida. Pero pueden estar seguros de que no vamos a ceder a ninguna posición de fuerza. Ya Boitel nos tiene muy cansados con sus huelgas. Si fuera por mí, se moría. Y creo que ese será el criterio del ministerio". A Boitel no le daban cuidados médicos. Los demás presos sabían que presenciaban la muerte de un hermano y nada podían hacer por evitarlo. Esa madrugada oyeron la voz agónica de Boitel que pedía agua. Pasaron las horas y Boitel no volvió a quejarse. Clara, ¿cómo usted se entera que Pedro Luis muere? Bueno, chica, mire, yo te voy a decir, esa es la parte más así. Yo le mandé ese mes una java a mi hijo que llegaba a 100 libras. Y cuando ellos vieron la java esa, pues la registraron y qué sé yo, y le sacaron el café, pero el café fue para ellos. Entonces me devuelven la java completica. Y cuando yo llegué a mi casa, yo esperaba que ellos vinieran para ver el resultado, lo que me traen la java llena de cosas. Y ellos no me lo querían decir porque sabían que eso me afectaba mucho. Y ya yo cuando me devolvieran la java, sabía que Pedro algo había. Entonces ya hacía 3 días que Pedro estaba en huelga de hambre. Y yo no lo sabía. Cuando yo abro la puerta, veo a aquella gente, le digo: "Ya mi hijo murió". Me dice: "¿Quién le ha dicho eso a usted que murió?". Le dije: "Bueno, y esta rastra de gente que usted trae para acá, ¿qué vienen aquí con usted?". Dice: no, a nada, venimos a verla nada más, porque nos dijeron que ellos no me querían dar la noticia. Venimos a ver y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces los médicos, yo le dije: "Bueno, ¿y dónde está mi hijo? Que quiero ver a mi hijo". Y no me decían nada. Y le dije: "Me das la noticia ahora mismo y me puedes estar matando". Dice: "Bueno, su hijo hace 3 días que ha muerto y está enterrado". Pero yo insistí, y entonces me pasa Sergio del Valle un telegrama donde me dice dónde está enterrado Pedro Luis y dónde qué sé yo, qué sé cuánto, y que puedo ir al cementerio yo sola, nadie puede ir conmigo. Entonces, a los 2 o 3 días llevamos entre 7 mujeres unas coronas, y 7 coronas llevamos, y no había guagua, no había nadie, nos quería parar del miedo que había y eso. Para no montar en la guagua, nosotros fuimos a pie. Me recuerdo bien, yo no llevé hombres ninguno, nada más que fuimos mujeres. Entonces le pusimos la corona, pero ya ellos se enteraron y nos salieron las turbas por el cementerio. ¿Y el cementerio de Colón? Sí, las turbas eran terribles, pero terribles. Yo, cuando tú veías que te ibas a agachar, cuando tú mirabas para arriba, tú veías salir muchísimos de ellos de seguridad del Estado y los chivatos que ellos tienen. Unas personas de ellos que yo conozco, que yo cuando era niña les daba caramelos en la iglesia, nunca se me olvida eso. Y cuando ella me vio, echó la cara así, se puso a llorar. Realmente ha sido muy duro. Asimismo, durante esta década, desde el exilio, grupos cubanos iniciaron la guerra por los caminos del mundo para contrarrestar la creciente influencia y presencia del castrismo en América Latina, además de realizar incursiones militares contra objetivos económicos en la isla. Por otro lado, los jóvenes cubano-americanos organizados en Abdala realizaron importantes demostraciones en Nueva York
para denunciar las violaciones a los derechos humanos en la isla, sobre todo en las prisiones. Nosotros fuimos en sí la primera generación de jóvenes cubanos que salieron de adolescentes o más jóvenes y que cursaron sus estudios en los Estados Unidos, en diferentes partes de los Estados Unidos, y definitivamente entraban en las universidades norteamericanas. Todos habíamos apelado a Naciones Unidas en innumerables ocasiones, como siempre en cada una de ellas, como no éramos un gobierno, no estaban dispuestos a aceptar en ese momento nuestras peticiones. Y llegamos al convencimiento que íbamos a tomar el Consejo de Seguridad de la ONU, y lo íbamos a tomar nada menos que el 13 de marzo, fecha estudiantil, fecha de rebelión en Cuba, fecha de José Antonio Echeverría, fecha de tantos mártires en la lucha por la libertad en Cuba. Y llegamos a esa conclusión, estuvimos estudiando previo toda la estructura, las salidas, mandábamos, todas las personas tenían que saber, los mandábamos en los tours esos que daban por la ONU, medíamos el tiempo, llegamos a tener una sincronización tal de que de verdad llegamos y fue tan fácil que lo hicimos, ¿no? Fueron en 3 grupos, lo que pasa es que uno se iba demorando y entonces se logró una marca de esta época que lo usaron otros grupos mundiales, que fue el esposarse. El esposarse fue el primer grupo que se esposó en el mundo, fue Abdala, ¿okay? Y compramos las esposas y además las sellamos para que nadie las pudiera abrir. Fuimos al Consejo de Seguridad, estaban dando la explicación. De pronto el último grupo se demoraba, así que tuvimos que hacer una serie de preguntas un poco que nos miraban como media tonta, pero para ir demorando. Llegó el último grupo, la señora dice, bueno, esto se acabó, ¿alguien tiene algo que decir? Yo me paré y le digo, sí, yo tengo algo que decir. Y le digo, me dice, ¿qué? Le digo, bueno, yo vengo aquí en nombre del pueblo de Cuba, estamos tomando las Naciones Unidas revolucionariamente en nombre de todos los que no pueden hablar como nosotros. Le digo, este es el momento, rácata, y nos esposamos. El 1 de septiembre de 1975 fueron agredidos los prisioneros políticos en la prisión de Boniato simplemente por pedir asistencia médica para un preso. Habían realizado una huelga de hambre de 36 días de duración y la situación de salud de muchos de ellos era precaria. Los guardias se negaron a prestar esta atención médica a uno de los presos y los demás prisioneros comenzaron a pedir que lo atendieran con gritos y protestas. La guarnición entró a las celdas, disparó contra ellos, que se encontraban en calzoncillos, en celdas tapiadas, y los golpeó fuertemente. 35 fueron heridos y 1 murió, Gerardo González, conocido como el hermano de la fe por su religiosidad. Heridos de balas y golpeados, fueron trasladados junto a los prisioneros comunes dentro de la prisión de Boniato, sin brindarles atención médica y con el solo objetivo de que los presos comunes los agredieran. Pero no fue así. Los presos comunes comenzaron a apoyar y a solidarizarse con estos prisioneros. Entonces las autoridades los trasladaron así, heridos y golpeados nuevamente y sin curarles esas heridas, a las celdas tapiadas, donde permanecieron por más de 7 años. En 1975, Castro lanza la convocatoria para el primer Congreso del Partido Comunista, realizado en diciembre de ese mismo año. Ya en febrero se había redactado un texto definitivo de constitución que es ratificado el 24 de febrero de 1976. El modelo de esta constitución es la constitución estalinista de la Unión Soviética de 1936. El artículo 5 de la Constitución de 1976 infiere todo el poder al Partido Comunista de Cuba como, y cito,
vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera, fuerza dirigente de la sociedad y del Estado. Fin de la cita. La Constitución de 1940 es sustituida así por una Constitución comprometida con una ideología foránea y esclavizante que suprime todos los derechos y libertades contenidos en la Constitución de 1940. Los esfuerzos del pueblo de Cuba durante la República son mancillados por la revolución que traicionó sus ideales. Tan temprano como en el año 1970, se crea dentro del Ministerio del Interior la Dirección General de Liberación Nacional, el DGLN, dedicada a la subversión en todo el continente latinoamericano. Esta entidad fue dirigida por Manuel Piñeiro Lozada, al que le decían Barbarroja. En 1975, la DGLN pasa a ser parte del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, operando a través de 4 secciones: América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. Su misión era desarrollar nexos con los partidos comunistas, los sindicatos, las organizaciones y gobiernos regionales, incluyendo las guerrillas. La DGLN creaba información política para intervenir en la vida pública de esos países. Entrenaba guerrilleros, suministraba armas, organizaba invasiones y asesoraba en cuanto a seguridad e inteligencia. Ejemplos de esto fueron el apoyo del gobierno de Salvador Allende en Chile, el suministro de armas a los sandinistas en Nicaragua, entre otros. Ya el Che había demostrado el fracaso de estas incursiones armadas durante la década del 60 en Bolivia, donde fue capturado. Entre octubre y noviembre de 1973, Castro envía a Siria una brigada de cerca de 800 hombres. Se crea la Brigada de Tanques 47, formada por sirios y cubanos. Los cubanos participan en enfrentamientos contra Israel durante el conflicto de Egipto y Siria contra los israelíes. A fines de 1975 inició la presencia cubana en Angola, una guerra que duró 13 años y le costó la vida a miles de cubanos. Los cubanos enviados por Castro se insertaron en una guerra civil entre angolanos para apoyar al movimiento para la liberación de Angola, que era de tendencia comunista. A esta guerra civil también se sumaron Zaire y Sudáfrica. Eventualmente los cubanos castristas lograron el triunfo del movimiento para la liberación de Angola y de su líder Agostinho Neto. Entre 1977 y 1978, más de 15.000 soldados y oficiales cubanos fueron enviados a Etiopía para combatir las tropas de Somalia en lo que se conoció como la Guerra del Ogaden, zona de conflicto entre Egipto y Etiopía. Los cubanos combatieron bajo el mando del general Arnaldo Ochoa y apoyaron al régimen genocida de Mengistu Haile Mariam. Las intervenciones de Castro en África respondían a los intereses soviéticos en la zona y no a los intereses cubanos. Y estos intereses eran intereses económicos. Los somalíes consideran la intervención de Castro en 1977 la razón por la que su país es un estado fracasado. En la década del 70 inicia un proceso de acercamiento entre Estados Unidos y el régimen de La Habana, promovido fundamentalmente por Henry Kissinger. Ya durante la administración de Richard Nixon se había firmado entre los dos países un acuerdo sobre secuestros aéreos y durante la administración de Gerald Ford se mantienen conversaciones secretas. En 1974, el Departamento de Estado norteamericano otorga licencias de exportación, permitiendo que empresas subsidiarias de la Ford, la Chrysler y la General Motors en Argentina vendieran autos y camiones a Cuba, así como locomotoras canadienses. En el verano de 1975, la OEA vota para levantar las sanciones contra Cuba impuestas una década antes. Tras esta votación, Gerald Ford anuncia una modificación del embargo y la intención de normalizar relaciones con La Habana, pero el envío de tropas cubanas a Angola echa por tierra estos planes.
El 1 de septiembre de 1977 abre sus puertas la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, desde la sede de la Embajada Suiza, con la administración del presidente norteamericano Jimmy Carter. De esta manera, se inician los viajes de cubanos exiliados a la isla, llamados los viajes de la comunidad, y se inicia además un proceso de liberación de prisioneros políticos a través de numerosos encuentros de exiliados cubanos que abogaron para reanudar las negociaciones y las conversaciones con el régimen de La Habana. Sin embargo, la mayor parte del exilio cubano se opone a ese acercamiento, incluyendo figuras como el presidente Carlos Prío Socarrás y Andrés Rivero Agüero. En julio de 1979 se reanudan los vuelos regulares que habían sido suspendidos en el año 61. Washington le pedía a Castro la excarcelación de presos políticos estadounidenses, repatriación de otros ciudadanos americanos que se encontraban en la isla, la excarcelación de los prisioneros políticos cubanos, la reunificación de las familias cubanas, la retirada de las fuerzas cubanas de África y la compensación de las empresas y ciudadanos estadounidenses expropiados por el régimen. Más de 3.000 presos políticos son liberados. Unos 100.000 cubanos visitan la isla con los vuelos de la comunidad. En 1979, Castro asume la dirección del Movimiento de Países No Alineados, que había sido creado en 1961 en Belgrado, Yugoslavia. Entonces, la Unión Soviética invade Afganistán y comienza la guerra entre Irán e Irak durante la presidencia de Cuba de la NOAL. A fines de 1976 se crea en La Habana el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, liderado por el doctor Ricardo Bofill Pagés, quien había cumplido prisión desde fines de los años 60. Lo fundan 3 personas, la doctora Marta Fraide, Edmigio López Castillo y Bofill, quienes suscriben un documento y comienzan a distribuirlo en las sedes diplomáticas de La Habana. Bajo los cargos de propaganda enemiga y diversionismo ideológico. Y en el 1976 me ponen en libertad, y ese mismo año en la casa de Marta Fraile con Eddie López Castillo, 3 personas nada más conseguimos para firmar el documento original. Le pusimos el nombre de Comité Cubano Pro Derechos Humanos y empezamos a hacer documentos y a enviarlos a Amnistía Internacional, a diversos gobiernos. Se había producido la transición española. El Adolfo Suárez y el embajador de La Habana, Antonio Serrano de Haro, fue muy receptivo. Los primeros documentos del comité se publicaron en la prensa española, y también la embajada de Francia nos apoyó, el gobierno francés en esa época. El embajador era Dimitri Fabisky, era en Francia en esos momentos, ahora se me fue. Y posteriormente, cuando sube a la presidencia de Francia, el presidente francés era Giscard d'Estaing. El presidente Giscard d'Estaing en Francia nos apoyó, y también se publicaron numerosos documentos en Francia. Y en el año 1980 nos vuelven a arrestar. A mí, a Eddie López, a Marta también la habían arrestado, parte, y nos condenan. Y el comité propiamente quiere una membresía mayor dentro de la cárcel. Entonces, en la prisión Combinado del Este estuvo varios años. El caso de él estuvo hasta el año 1987. Y allí, entre los presos, hay una adhesión. Y nosotros comenzamos a denunciar los horrores, sobre todo los fusilamientos, los asesinatos. Y muy en particular para el comité fue un punto nodal el asesinato de los 3 hermanos García Marín. Cipriano García Marín, Eugenio García Marín y Ventura García Marín, que de en medio de los acontecimientos del Mariel, cuando el gobierno estaba histérico por aquello, se introducen en la Nunciatura Apostólica de La Habana y piden asilo, lo sacan a la fuerza, lo acusan de haber matado a un escolta, lo cual era falso, y para dar un escarmiento fusilaron a los 3 muchachos que yo había conocido y eran mis amigos. Eugenio García Marín tenía 19 años. Fue un hecho terrible. Logramos sacar la denuncia, hubo una conmoción internacional por esa denuncia. Su madre, Margarita Marín Tolso, la pusieron en libertad,
y tomamos una autoridad que nos dio en esos casos que el gobierno no podía responder. Caridad Pavón Tamayo la habían asesinado en Villamarita. Es decir, multitud de casos que ahora sería muy largo de contar. Nosotros en el año 1980 develamos que después del acontecimiento en Mariel el gobierno lanzó una ola represiva terrible, sobre todo con fusilamientos dentro de la casa. Asesinatos. Asesinaron a Owen Delgado Temprana, la familia Delgado Fernández, a su vez trata de entrar a la embajada del Ecuador. Y lo sacan a golpe y asesinan al niño de Elsa Temprana y de Rómulo Jorge Delgado Fernández, que está aquí en Miami, lo asesinan a golpe, y a ellos yo los conozco, en especial a Domingo Jorge Delgado Fernández, que integró el comité, y conozco de esa causa y la denunciamos, y tuvieron que ponerlos en libertad. A Elsa Temprana, la primera, la madre de Owen Delgado Temprana. O sea, el comité surge a través de un grupo de denuncia de la veracidad de lo que decimos, en una ola de asesinatos políticos que eran los fusilamientos, con casos de esos significativos como lo de los hermanos Marín Tonso, Eugenio García Marín, Margarita Marín Tonso y los tres hermanos García Marín. La década del 70 representó el descalabro de la independencia económica de Cuba, la dependencia total de la Unión Soviética, a cuyos intereses se supeditaron los intereses de la nación cubana, y el establecimiento de una férrea represión con un saldo de miles de prisioneros políticos desaparecidos, torturados como parte de la represión directa. A eso se le suma un sistema de represión indirecta y control social al mejor estilo estalinista, que impuso el terror psicológico y la censura en todos los niveles. Al mismo tiempo, la presencia de tropas cubanas en varios continentes, el plan y ejecución de la subversión e infiltración en América Latina y otros lugares posicionan a Cuba en directa confrontación internacional con los países libres y prósperos, condenando a los cubanos a la miseria y el ostracismo indefinidos. Los espero en la próxima clase, cuando hablaremos de la década de 1980, el éxodo, la represión, el crecimiento del movimiento de derechos humanos y el derrumbe de la cortina de hierro, la caída del imperio comunista. La pregunta de reflexión con la que los dejo es: ¿qué significa la independencia de un país?